Bueno, gracias. Buenos días. Somos el grupo número 5, conformado por Daniel Melara, Miriam Díaz, Melvin Argueta, Melvin Rodríguez y mi persona Camila Hernández. Quería empezar la presentación mencionándoles un dato. Y es que sabían que la tan conocida parálisis del sueño, o como lo dicen algunas personas, que se te suba el muerto, en realidad es que nos despertamos durante la fase REM del sueño, que es cuando soñamos y hay movimientos oculares rápidos. Y en esta fase es como que el pico del ácido gamma-aminobutírico está más alto. Y esto es para evitar que tengamos algún accidente mientras dormimos, caernos, movernos mucho. Entonces lo que provoca es que nuestros músculos se queden casi inmóviles. Entonces por eso se siente esa sensación de parálisis cuando nos despertamos. Y con esto podemos definir qué es el GABA. Pues el GABA es el neurotransmisor inhibitorio más común y está presente en aproximadamente 1/3 de todas las sinapsis. Millones de neuronas GABAergicas forman los núcleos caudados, lentiforme, también se encuentran en el hipotálamo, la sustancia gris, el hipocampo. Además, es el neurotransmisor para las células grandes de Purkinje, que constituyen las únicas células de salida de la corteza cerebelosa. El GABA es sintetizado en el encéfalo a partir del L-glutamato, el cual es el neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Esto es mediante la enzima ácido glutámico descarboxilasa y como cofactor el peridoxal fosfato, que es un tipo de forma activa de la vitamina B6. Cabe mencionar que el GABA también se transforma del nuevo glutamato mediante una ruta metabólica llamada GABA-shunt. Existen dos tipos de receptores GABA. Primero tenemos los ionotrópicos que corresponden a los GABA-A, que son especialmente abundantes en el óvulo límbico del cerebro y cada uno se encuentra asociado a un canal iónico de cloruros. Luego están los receptores metabotrópicos que corresponden a los receptores GABA-B y que se distribuyen de manera uniforme en el encéfalo y también se encuentran en plexos nerviosos autónomos periféricos. Aquí tenemos dos imágenes explicando cada uno de los receptores. A la izquierda tenemos lo que son los ionotrópicos. Los ionotrópicos, cada uno está asociado a es como un receptor canal de cloruros. Entonces, cuando se une el GABA a él, se provoca una entrada de cloruro en el sitio donde está el receptor, lo que provoca una hiperpolarización y esto aleja a la neurona de la posibilidad de generar nuevos potenciales de acción. Mientras que los receptores metabotrópicos, los GABA-B, están asociados a lo que son proteínas G. En la célula presináptica lo que sucede es una entrada del ion calcio, lo que provoca una liberación del neurotransmisor. El neurotransmisor se va a acoplar a la proteína G y se va a separar lo que es la subunidad beta-gamma, que se va a unir a unos canales llamados canales Geerk. Estos canales Geerk se van a abrir y van a permitir la salida del potasio, lo cual va a causar una hiperpolarización de la célula también, al igual que en los GABA-A. Cada uno de los receptores presentan distintos tipos de subunidades. Ejemplo, los GABA-A presentan 5 subunidades. Los receptores que contienen alfa 5 abundan en el hipocampo y son clave para el aprendizaje y la memoria. Los receptores que contienen subunidades alfa 1, beta 2, beta 3 y gamma 2 median acciones sedantes, sueño, amnesia anterógrada, acción anticonvulsionante y son los que más abundan en el cerebro. En cuanto a los GABA-B, presentan 2 subunidades que trabajan en sí como un heterodímero, ya que por sí solas no tienen una función. La alteración de la subunidad B2 se encuentra relacionada a la dependencia de la nicotina y la de la B1 se encuentra relacionada a la esquizofrenia y algunos tipos de epilepsia, como las crisis de ausencia en niños. Y los GABA-C en sí se podrían denominar como un subtipo de los GABA-A y presentan una subunidad ROM. Existen fármacos que actúan como depresores del sistema nervioso central, de manera que favorecen lo que es la producción del GABA, ya sea como antagonistas o moduladores positivos. Los más conocidos son las benzodiazepinas y los barbitúricos, que sirven para tratar el insomnio y son anticonvulsionantes, y el baclofeno, que sirve para tratar dolores y espasticidad.
Pero hay que mencionar que estos fármacos análogos del GABA presentan efectos secundarios y creo que uno de los más graves es que es su posible riesgo a dependencia de esto, o sea, tienen un alto potencial adictivo y es por eso que no recomiendan tomarlo si no es bajo ninguna prescripción médica. Ok, buenos días doctora, buenos días compañeros. Mi nombre es Mervin Rodríguez y yo les voy a hablar un poco de los receptores GABA-A. Recordemos que habíamos mencionado que dichos receptores GABA-A son ionotrópicos, por lo tanto trabajan con un ion. ¿Qué ion estamos hablando? El ion cloruro. Algo importante de recalcar aquí es que los que trabajen con aniones serán asociados a un trabajo inhibidor. En cambio, los que trabajen con cationes tendrán una función excitadora. En este caso trabajamos con un catión, un anión, perdón, que sería el ion cloruro. Entonces, al entrar, al activarse dicho receptor GABA-A, provocará la entrada de dicho cloruro. Esto hiperpolarizará la membrana por dentro, otorgando una carga más negativa y por lo tanto evitando que ésta genere más potencial de acción. ¿A dónde podemos extrapolar dicho principio? Por ejemplo, la función del alcohol. El etanol en el cuerpo va a tener cierta función que va a ser inhibir este tipo de potenciales de acción. El etanol, vamos a decir que actúa del mismo modo. La pérdida de control de la conducta social bajo la influencia del etanol puede verse en la liberación de las neuronas excitadoras, normalmente controladas por la actividad GABAérgica tónica. Entonces, vamos a hablar que a la hora de hablar de GABA y alcohol, vamos a estar hablando de una relación bastante acérrima, una relación bastante relacionada, valga la redundancia. Es una sustancia de uso y abuso en nuestra sociedad del alcohol con una acción depresora del sistema nervioso central. El etanol promueve una inhibición de la excitabilidad mediada por los receptores NMDA y una potenciación de la transmisión inhibidora de los receptores GABA. En concentraciones menores de 25 micromoles, el etanol es capaz de provocar euforia o desinhibición, mientras que en concentraciones por arriba de 100 puede causar fallo respiratorio y en consecuencia la muerte. La mayoría de dichos estudios encuentran que el etanol puede potenciar los receptores GABA-A en concentraciones por encima de los 60. Entonces, a eso es donde nos referimos, que cuando las personas empiezan a tener sus actividades normales inhibidas, es por esto, porque el alcohol va a trabajar estimulando dichos receptores GABA-A que van a provocar la entrada del cloruro, inhibiendo así la acción de la célula, en este caso la célula nerviosa. Entonces, otros trabajos apuntan a la existencia de una subpoblación de receptores GABA sensibles a etanol en muy baja concentración, o sea que no estaría trabajando con todo tipo de receptores GABA, sino con una subpoblación específica, asociada, por ejemplo, a las subunidades delta y beta 3. ¿Por qué? Porque cuando estas subunidades son intercambiadas por la gamma 2 y la beta 2, la sensibilidad al alcohol disminuye considerablemente. Entonces podemos decir que no es cada uno de los receptores expresados como GABA van a ser sensibles al etanol o al menos no van a trabajar tan de la mano, sino que tiene que tener sus unidades específicas para trabajar de dicha manera. Ahora, hablando de la cognición, se ha encontrado que los receptores GABA conformados con la subunidad alfa 5 son un sitio de acción para el agonista inverso RO 493858-1. La administración de dicho fármaco mejora la cognición, favoreciendo la consolidación de la memoria espacial y temporal. Adicionalmente, la mutación de la subunidad alfa 5 en receptores GABA en el hipocampo resulta en una mejora del aprendizaje y asociación y en una resistencia neuronal para eliminar la respuesta condicionada al miedo. Es conveniente pensar que, además de los receptores NMDA activados por glutamato, los receptores GABA-A con su inhibición también participan en el desarrollo de procesos cognitivos en el hipocampo. Entonces, aquí vamos a marcar un punto de importancia, y es que el GABA habíamos mencionado que se sintetiza a partir del glutamato gracias a cierta enzima.
ya vamos a profundizar en la enzima y lo que provoca. Pero esto nos va a ayudar a llegar a lo siguiente que vamos a hablar, que el siguiente punto es la epilepsia. Entonces, el desajuste o fallo en la transmisión GABAérgica genera hiperexcitabilidad. Si nada me está inhibiendo la acción de las células nerviosas, estas no van a tener algo que les diga, hey, detenete, tranquila, estuvo bueno, no. Entonces van a seguir con esa hiperexcitabilidad, lo que a su vez va a desencadenar el fenómeno epileptogénico. Las reacciones cerebrales mejor definidas como focos epilépticos son principalmente la neocorteza y el hipocampo, lugar donde acabamos de mencionar que va a actuar los receptores GABAérgicos. De igual forma, estudios experimentales han revelado que la estimulación eléctrica repetitiva, farmacológica y sensorial de la amígdala, recordemos que ese es el centro del miedo, puede transformarla en una región cerebral epileptogénica. Cabe señalar que la fisiopatología de la epilepsia tiene un fuerte determinante genético, puesto que las mutaciones puntuales o bien de lesiones cromosómicas capaces de alterar la expresión neuronal de alguna proteína que forme parte o sea de una misma determinada subunidad para un canal iónico provocarán anomalías funcionales del paso selectivo de unión y en consecuencia alteraciones de la excitabilidad. Hoy en día, se sabe que el fallo en una correcta expresión de la subunidad gamma 2 del receptor GABA A es la disrupción estructural que da origen a la aparición de la epilepsia. Entonces, es lo que les mencionaba, que al no tener dicha inhibición, esto va a provocar una cocontracción en los músculos. ¿A qué me refiero con una cocontracción? Que se me van a activar al mismo tiempo los músculos antagonistas, los grupos de músculos antagonistas. Entonces, esto va a provocar que tanto los músculos flexores como los extensores se me contraigan y me provoquen un estado de rigidez que ya vamos a profundizar en una patología que vamos a ver al final. Entonces, habíamos mencionado el problema con los receptores GABA y la epilepsia, pero se han descrito dos mutaciones porque hemos mencionado que se afecta a una subunidad en específico. Entonces, la primera mutación consiste en la sustitución de una metionina por una lisina en el asa extracelular corta entre TM2 y TM3, resultando en la disminución de la corriente iónica del receptor GABA. Esto va a impedir el flujo del ion cloruro y en la segunda se produce cuando la glutamina se sustituye por la arginina en el dominio N-terminal extracelular de la subunidad gamma 2. Esta última produce epilepsia idiopática familiar. Idiopático significa que es de origen desconocido y además ocasiona insensibilidad del receptor a las benzodiazepinas y la diazepam, que como había mencionado mi compañera Camila, son inhibidores, son tranquilizantes, son hipnóticos. Muchos de los cuadros idiopáticos se explican por la alteración de genes que codifican subunidades de canales de cloro, incluidas las alteraciones del receptor GABA-A. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Soy Melvin Argueta. Les voy a hablar un poco de los receptores GABA B. La nociocepción. La nociocepción es el proceso neural que codifica y procesa estímulos potencialmente dañinos para los tejidos o para el cuerpo. Entonces, ya con este concepto, la administración del agonista baclofeno causa efectos analgésicos en humanos, pero tiene gran variedad de efectos secundarios. Entonces, hablando del término agonista, significa que es un fármaco que tiene afinidad por este receptor. Y vamos a tener agonistas y antagonistas, los que van a ir en contra del receptor. Y el baclofeno es un relajante muscular o analgésico que vamos a ver generalmente en los receptores GABA B. La acción analgésica del baclofeno se debe a que disminuye la liberación de neurotransmisores nocioceptivos, que son los neurotransmisores que nos van a enviar esas señales de dolor en las neuronas aferentes primarias en el asta dorsal de la médula espinal. Entonces, algunos de estos efectos secundarios que nos va a causar este analgésico son como mareos, debilidad, confusión, vértigo, vómito,
pero también nos puede orientar a la adicción. Entonces, hablando ya de un poco de abuso de drogas, los estudios preclínicos demuestran que el uso de baclofeno puede ser una herramienta clínica clave para el tratamiento de problemas de adicción a las drogas de abuso como cocaína, heroína, alcohol y nicotina. Entonces, hablando un poco en cuanto al abuso del alcohol, tenemos que se han hecho estudios sobre la aplicación de tratamientos de baclofeno para mejorar por ejemplo, el síndrome de abstinencia de alcohol. Y hemos visto resultados mejores, más eficaces, más seguros con baclofeno que con benzodiazepinas, que ya nos hablaba su compañero Melvin. Incluso se hizo un estudio paralelo en ratas aplicando a un grupo baclofeno y a otro grupo diazepam y obtuvimos en un 60% mejores resultados con el baclofeno, mayor rechazo a la droga y al alcohol al grupo que se le aplicó baclofeno. La alternativa en el tratamiento de la farmacodependencia parece ser el empleo de moduladores alostéricos que pueden potenciar el efecto de GABA o baclofeno en los receptores GABA-B. Entonces, el empleo de GS39, 783 y CGP 7930, que estos son moduladores alostéricos positivos de siempre de receptores GABA-B. Estos ambos son positivos y han mostrado tener efectos ansiolíticos en roedores, como les comentaba, que experimentan ansiedad. Especialmente el CGP 7930 nos dio que potencia en un 75% el efecto del baclofeno. La administración aguda o crónica de GS39-783 disminuye la ansiedad de animales sometidos a pruebas de nado forzado y de laberinto, pero también vemos que la aplicación del CGP 56433A, que este es siempre un modelador alostérico, pero este es antagonista y por lo tanto es negativo. Entonces, la aplicación de este disminuye la inmovilidad en las mismas pruebas de nado forzado y de laberinto a los que fueron sometidos con un modulador alostérico positivo. Bueno, los receptores GABA-C, como ya nos habían dicho los compañeros, es prácticamente una subdivisión de los GABA-A, pero podemos observar que estos tienen un RHO que colabora en el desarrollo de la retina. Tenemos RHO1 que se detecta a partir de los 6 días de vida postnatal y permanece hasta la vida adulta. El 2 aparece en el 9º día postnatal, pero alcanza su pico en el día 15. Y resaltamos que en el desarrollo hay 2 veces más expresión de 1 que de 2. Y este va a permanecer en la vida postnatal, son los únicos receptores que permanecen en GABA-C. Entonces podemos ver una imagen aquí que tenemos en la parte inferior, que los GABA-A tenemos variedad de receptores. En GABA-B tenemos ya solo 2 y los GABA-C que ya son un mismo tipo de receptores. Durante el periodo prenatal, GABA actúa en sí como un factor trófico y la despolarización mediada por GABA puede regular neurogénesis, sinaptogénesis y el número final de neuronas por medio de segundos mensajeros. La acción excitadora de GABA es transitoria y a través de los receptores GABA-A y parece ser una característica distintiva en el desarrollo neuronal. ¿Y cómo se da esto? Esto se da debido a que durante el periodo prenatal existe una alta expresión de la proteína NKCC1. Esta proteína mueve lo que es el ion cloruro al interior de la célula y esto es utilizando el gradiente de concentración del sodio de la bomba sodio-potasio ATPasa, como mirábamos el parcial pasado en transporte activo.
Esto provoca que haya una mayor concentración de cloruro dentro de la célula y es por eso que al abrirse el canal receptor GABA, el GABA va a salir de la célula provocando una despolarización, un efecto excitatorio. ¿Y qué sucede en la vida postnatal? Pues NKCC1 se ve reemplazado por KCC2 y KCC2 va a sacar cloruro de lo que es la célula, provocando que haya mayor concentración de cloruro extracelularmente. Lo que produce que cuando se abran los canales receptores de GABA, el cloruro ahora va a entrar hiperpolarizando la célula y este va a ser el mecanismo por el cual la acción del GABA va a pasar de excitatoria a inhibidora a través del neurodesarrollo. Los receptores ionotrópicos GABA y los del glutamato NMDA y AMPA muestran una participación secuencial en lo que es la excitación neuronal durante el desarrollo de diversas estructuras cerebrales. Ok, entonces ya para concluir, vamos a hablar un poco del síndrome de la persona rígida. Ya hemos dado pie para tocar este tema, hablando de ciertos factores y ciertos conceptos que teníamos que conocer. Por ejemplo, la cocontracción, que recordando es cuando implica la contracción simultánea de parejas, de grupos de músculos antagonistas, como les había dicho, músculos flexores o músculos extensores actuando en conjunto y al mismo tiempo. Entonces, es una enfermedad rara. Que yo sepa, sería raro encontrar aquí a alguien que diga, ah, sí, yo conocí a alguien que tenía síndrome de la persona rígida, pero es bien establecida que se asocia a la presencia de anticuerpos circulantes contra una enzima que yo les había mencionado previamente, que es el ácido glutámico descarboxilasa. ¿Cuál es el trabajo de esta enzima? El trabajo de esta enzima es convertir básicamente el glutamato en el ácido gamma aminobutírico. Entonces, al tener inhibido la producción de GABA, producto de la acción de los anticuerpos sobre el ácido glutámico descarboxilasa, va a haber una mayor cantidad de glutamato, el neurotransmisor excitador por excelencia, y una menor cantidad de GABA para inhibir dicha acción excitadora. Entonces ya sabemos la sopa de desorden que esto va a producir dentro del cuerpo. Se produce un estado de rigidez con espasmos musculares superimpuestos por la cocontracción de músculos principales y antagonistas del tronco y los miembros. Normalmente las motoneuronas superiores están controladas por la actividad tónica de las neuronas GABAérgicas y una cantidad residual de GABA liberado pero no utilizado pasa al líquido cefalorraquídeo del espacio extracelular encefálico. En pacientes con dicho síndrome de la persona rígida, las muestras del líquido cefalorraquídeo demuestran una reducción significativa de este residuo de GABA. Algunas áreas de la corteza se ven más afectadas que otras y los efectos clínicos se relacionan con la deficiencia del GABA en la mitad superior del giro precentral. Esto sería todo por nuestra parte, agradeciéndole su atención y la de la doctora, y si no hay preguntas, esta es toda la presentación. Preguntas, jóvenes. Bueno, yo quiero agradecer a todo el grupo porque las presentaciones han estado de orden, una cosa preciosa. Me encantó cada una de las presentaciones que ustedes hicieron. Creo que se esmeraron, que buscaron información que nos mantuvo al día, que nos actualizó y sobre todo cosas del día a día. Cuando tenemos que hablar de neurotransmisores, hay tanto que decir, ¿verdad? Hay tantas cosas que a veces uno quisiera tener más tiempo para poder expresar. Por eso les pido una presentación con cierto número de diapositivas porque podríamos estar eternamente hablando. Los compañeros, bueno, a todos los que les tocó preparar, ustedes que leyeron acerca de ese neurotransmisor, ¿verdad? Se dieron cuenta cuántas cosas, ¿verdad?, hay por decir acerca del neurotransmisor que les correspondió y podríamos ahondar en cada uno de los neurotransmisores. O sea, traté de sacar como los básicos. Me encantaron las presentaciones, los felicito y no sé si no tienen ninguna pregunta, no tienen ninguna duda con respecto al tema de hoy. Entonces nos veríamos mañana para ver sistema límbico.
es el último tema ya del segundo parcial. No, no tengo ningún tema de hoy, doctora. Ok, Todo claro, doctor. perfecto. Entonces